Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 145 y el responsorio es: Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo, y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de la familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Jeremías. Y hoy se nos presenta una imagen que ya la hemos visto antes también en otros profetas. Por ejemplo, en el profeta Isaías utiliza la imagen del alfarero para manifestar la relación entre Dios e Israel, que
el porvenir de Israel está en las manos de Dios, como el alfarero que va creando, va formando el barro a lo que el alfarero, en este caso Dios, desea de su pueblo Israel. Y esta es la imagen que ahora Jeremías nos presenta. Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que es en el ver trabajar al alfarero que Dios le revelará sus palabras a Jeremías. Dice la lectura: esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. El torno estaba compuesto por 2 discos de piedra. El más grande estaba fijo en el piso y el más pequeño estaba en la parte alta, y los 2 discos estaban unidos por un palo central. En el disco de abajo, el alfarero con los pies le daba movimiento, que con el palo central pues movía al círculo de piedra, al disco de piedra arriba, donde él trabajaba el barro, ¿no? Y esta es la figura del torno que tiene en mente Jeremías en esta imagen que nos presenta. Así que el alfarero está trabajando en su torno, con los pies va moviendo el disco de piedra de abajo en el piso, que le da movimiento al disco de arriba de piedra donde trabaja el barro. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Si alguna vez han visto algún alfarero, alguna alfarera trabajar el barro, pues se dan cuenta de que no todo el proyecto que están trabajando les sale en una sola prueba. Tienen que hacer y rehacer, y a veces tener que destruir lo que han hecho, porque quizás lo que están trabajando no capta o no sale la idea que tienen en mente, ¿no? Pues igualmente aquí la imagen que nos presenta del alfarero Jeremías, que por X motivos la vasija no resulta según el deseo del alfarero y la tiene que destruir y empezar de nuevo. Y es esta imagen que Dios, por medio de Jeremías, nos da de que Israel es como el barro en manos del alfarero, que Dios quiere modelar, quiere crear según a lo que Dios desea de su pueblo, ¿no? Y quizás esto para muchos de nosotros nos pueda parecer una imagen pues muy fatalística para nosotros, ¿no? De que somos algo pasivo como el barro, que solamente somos formados y fuimos transformados según la voluntad de Dios, ¿no? De que somos como títeres, y no es eso el mensaje, ¿no? De que el barro en cierta manera también tiene dinamismo, que se tiene que dejar moldear, que se tiene que dejar trabajar, y es ahí donde entra la respuesta tanto del pueblo de Israel como de la persona ante Dios, de que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros, de que Dios desea lo mejor para su pueblo Israel, y que se requiere de que el barro, nosotros, nos dejemos moldear, o sea, de que nuestra voluntad colabore con la voluntad de Dios. Así que no es una imagen pasiva, no somos títeres en manos de Dios, somos algo dinámico en el cual se lleva a cabo un diálogo, una relación en la cual Dios nos llama, y nosotros, tanto como pueblo, como comunidad, como también como individuo, pues tenemos que responder, identificarnos con la voluntad de aquel que nos llama a la vida, de aquel que nos llama al reino, para poder colaborar con su voluntad. Así que no es una noción pasiva, no es una imagen de títeres que simplemente uno se tiene que dejar manipular por Dios. Tiene que haber una respuesta, una colaboración, este sentido de dejar de que Dios, quien es nuestro creador,
quien es quien nos sostiene, quien es quien nos llama, pues desea lo mejor para nosotros. Y aquí se requiere una colaboración con su voluntad y también un sí a lo que Dios quiere de nosotros y en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Y esta es la imagen que aquí el profeta Jeremías nos da a nosotros. Dice, entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Nuevamente, no es una noción determinista, no es una noción de que ya solamente, de que nuestras vidas están ya determinadas. Ahora, aquí no es para defender la noción de que nuestras vidas ya están determinadas por Dios y que por tanto no hay nada que uno puede escoger o decidir. Quizás para Dios nuestro presente y futuro estén determinados, de que Dios conozca en plenitud nuestro principio y nuestro fin. Quizás Dios lo conoce, pero yo no lo conozco, tú no lo conoces. Y que por tanto está de nuestra parte querer identificarnos con la voluntad de Dios, colaborar con la voluntad de Dios, ¿no? Y no es para que uno se cruce de brazos y decir, ya Dios lo ha determinado todo, así que yo no tengo nada que hacer en esta obra. Ya si Dios ya lo ha determinado, entonces yo ¿qué tengo que hacer aquí? No mucho. Porque, repito, quizás para Dios, tu futuro, tu presente y tu futuro está determinado. Pero tú no lo sabes. Tú no tienes el conocimiento tuyo que Dios tiene. Así que está de nuestra parte, ante todo, discernir cuál es la voluntad para con nuestra comunidad, ¿no? Y saber identificarnos con esa voluntad, hacer nuestra esa voluntad y colaborar con esa voluntad. Así que, repito, no es algo que ya esté determinado. Dios sabrá lo que sabrá el principio, el presente y futuro nuestro, pero tú no lo conocemos. Y por tanto, ahí es donde entra nuestra voluntad, ahí es donde entra nuestro deseo de desear, identificarnos y hacer nuestra la voluntad de Dios y vivir por medio de esta voluntad. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y aquí Jesús nos presenta la última parábola en este tercer discurso que Mateos pone en labios de Jesús. Hemos de recordar que estos 5 discursos que Mateo estructura en su evangelio es una decisión como editor que el evangelista ha hecho. O sea, ha tomado el evangelio de Marcos y otro material para organizar el suyo. Y la forma en que Mateo, como editor de este evangelio, lo organiza fue una decisión de él. Y ante todo es de presentarnos a Jesús en un tipo de Moisés. Por eso los 5 discursos que nos recuerdan a los 5 libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco, ¿no? Así que el Jesús en el evangelio de Mateo es un tipo de Moisés, ¿no? Y que este tercer discurso donde Mateo concentra la mayoría de las parábolas en torno al reino, no es quizás como Jesús las pronunció, sino es como Mateo las organizó, porque en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, las tenemos organizadas estas mismas parábolas muy diferente. Y también Mateo ha añadido algunas parábolas que solamente se encuentran en él, en el Evangelio de él. Por ejemplo, la de la mostaza y también como la de la levadura. Parábolas que solamente encontramos en él. Y particularmente en el mismo orden como él las organiza, es algo único y singular de Mateo como editor del Evangelio de Jesús. Así que aquí se nos presenta la última
de las parábolas de este discurso en torno al reino de los cielos, como Mateo lo nombra, que en los otros evangelios, Marcos y Lucas, se nombra el reino de Dios. Esta última parábola es muy similar a la parábola del trigo y de la cizaña, donde se nos presenta el fin del mundo como el tiempo cuando Dios determinará quiénes son y quiénes no son hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino, y que es al final de los tiempos, en este tiempo escatológico, o sea, el fin del mundo, el fin del tiempo, donde se llevará a cabo este juicio final, y de que este juicio le pertenece solamente a Dios. Como mencioné antes, cuando hablamos de la parábola del trigo y de la cizaña, pues es una tentación muy grande de querer nosotros determinar quiénes son las malas hierbas, quiénes son la cizaña y quiénes son la buena semilla o el trigo, ¿no? Pero esto, según las parábolas que aquí nos presenta Jesús en el Evangelio de Mateo, es de que esta decisión que se tomará en tiempos finales le pertenece solamente a Dios. Y cuando nosotros pretendemos juzgar, o sea, decidir en nuestro tiempo quién es la cizaña y quién es el buen trigo, pues a veces cometemos terribles atrocidades. Y esto en la historia está comprobado, ¿no? Que cuando le quitamos a Dios el poder de decidir, de determinar quiénes son los verdaderos miembros del reino, pues a veces llevamos a cabo terribles decisiones con terribles consecuencias, ¿no? Que aunque quizás pensemos con buena voluntad lo que estamos haciendo, a última las consecuencias no encajan con lo que Dios desea para su pueblo. Ahora, con esto tampoco queremos decir de que cada comunidad religiosa, cada comunidad de la iglesia no tiene el derecho de, por ejemplo, a aplicar la disciplina cuando se tenga que aplicar. Esto es muy diferente a condenar o a decidir quién es y quién no es ciudadano del reino. Repito, esa decisión le pertenece solamente a Dios. Pero en la vida diaria de la comunidad habrá necesidad de aplicar la disciplina, y particularmente de aquellos o aquellas que no se identifiquen con la comunidad y que están en oposición, de que habrá situaciones y momentos dentro de la vida de la comunidad que sea necesaria aplicar la disciplina. Pero aplicar la disciplina no es lo mismo que condenar y determinar eternamente, por siempre, de que X persona es cizaña o ya está totalmente condenada. Esto es algo que solamente le pertenece a Dios. Dice la parábola: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Yo creo que para apreciar esta imagen que nos presenta Jesús, hemos de conocer un poco acerca de la vida de los pescadores y de los instrumentos que utilizan para la pesca. Aquí parece que se está refiriendo a la pesca, como en algunas partes le llaman utilizar el chinchorro, que es una red larga que a veces está conectada con dos barcas que la introducen la red al mar adentro, al lago, y después la dejan caer y después van cerrando esa red como un círculo y después la jalan hacia la playa, donde empiezan después los pescadores a escoger aquellos peces que sí desean y regresar al agua o tirar los peces que no les sirven para el consumo o para la venta, ¿no? A veces también esa red se deja conectada, digamos, en la playa, y después una sola barca introduce el resto de la red al agua más profunda y después van cerrando el círculo de la red y van jalando la red hacia la playa. Así, esa es la idea, ¿no? Es una red inmensa, grande, en la cual se cierra, se hace un círculo y después los peces que quedan atrapados en ese círculo de la red
son arrastrados hacia la orilla. Esa es la imagen que nos quiere presentar Jesús en esta parábola. Dice, cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Aquí está el proceso de escoger aquellos peces o pescados que ya que sí desean y que sí pueden vender o pueden consumir, a diferencia de aquellos otros pescados que no son buenos ni para el consumo ni para la venta. Y ahora Jesús da la interpretación de esta parábola que acaba de dar. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. El tiempo escatológico, o sea, al fin del mundo. Vendrán los ángeles, aquí los ángeles representan a los pescadores, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Esto da una imagen del juicio final. Ya también Mateo, hacia el final del Evangelio, en capítulo 25, nos dará otra imagen que Jesús utiliza de un pastor que separa a las ovejas de las cabras, ¿no? Y en este juicio final describe quiénes son las ovejas, aquellos que se identifican con la voluntad de Dios y que buscan vivir esa voluntad en la forma que se relacionan con otros, particularmente con los más vulnerables, con los hambrientos, con los pobres, con los encarcelados, con los que no tienen casa, ¿no? Y que las ovejas representan a aquellos que han buscado vivir esa relación con Dios en el prójimo. Y que las cabras pues serán aquellos que no buscaron vivir su relación con Dios en relación al prójimo, ¿no? Que no lograron discernir la presencia de Dios en el hambriento, en el encarcelado, en el que no tiene casa, en el enfermo, ¿no? Lo cual es muy interesante porque en esa parábola del juicio final, en el capítulo 25, Jesús, en el Evangelio de Mateo, no nos habla nada acerca de culto religioso, de devociones, sino nos habla más de cómo nuestra religiosidad nos tiene que llevar a relación con el prójimo, ¿no? De no reducir nuestra relación con Dios simplemente al culto. El culto nos tiene que llevar al prójimo. Pues igualmente, aquí en esta parábola del reino de Dios, utilizando la imagen de una red. La red representa el reino de Dios, cual que recoge de todos, ¿no? De todos. Y si el reino de Dios pues nos atrae a diferentes personas que tenemos que coexistir bajo un mismo reinado, ¿no? Y este coexistir no simplemente nos quiere decir de que tenemos que ser pacientes y tolerantes. Yo creo que eso es algo muy simplista de decidir, ¿no? De que bajo el reino de Dios tenemos que ser pacientes y tolerantes con otros. No solamente eso, es de que, por ejemplo, utilizando la imagen de una familia, ¿no? En una familia vemos de todos, ¿no? Y hay unos que son más rebeldes que otros, hay otros que realmente son crueles y que promueven división constantemente, ¿no? Pero como familia, no solamente somos llamados a tolerarnos, somos llamados a coexistir y siempre buscar la oportunidad para crear una mejor relación, para crear momentos y encuentros de amor, de compasión, misericordia y justicia, ¿no? Ahora, a veces nos hacemos la vida de cuadritos entre nosotros, ¿no? Y cuando simplemente ya hemos optado por decir basta, ya no más, y ya cerramos la posibilidad del cambio, de la transformación, pues a veces es cuando hemos decidido ya condenarnos mutuamente de que ya no hay posibilidad de que X persona o que yo mismo pueda cambiar, ¿no? Y esta es parte de la realidad de una familia. Ahora, si utilizamos esta imagen y la aplicamos a la comunidad de fe, al reino de Dios, ¿no? Donde también somos llamados a lidiar unos con otros, a buscar no simplemente la tolerancia, sino de que aprovechar todo momento como oportunidad para entrar en hermandad, ¿no? Y que a veces es difícil, a veces es complicado y a veces nos hacemos la vida de cuadritos. Pero sin embargo,
no hemos de perder la esperanza de que hay nuevas oportunidades, porque es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios no ha tirado la toalla con nosotros. Dios constantemente viene a nosotros viendo posibilidades de nueva vida, posibilidades de regresar a Él, posibilidades de arrepentirnos, posibilidades de dejarnos transformar, ¿no? ¿Okay? Porque si nosotros simplemente ya cerramos la puerta, cerramos la posibilidad de que haya una posible transformación, un posible cambio, pues entonces ya le hemos atado las manos a Dios. Si Dios no ha hecho eso con nosotros, ¿por qué nosotros lo hemos de hacer con otros? O sea, decir esto es fácil. Vivirlo es otra cosa. Pero no podemos negar de que es a eso a lo que Dios nos llama cuando nos da esta imagen del reino como una red en la cual hay de todos, ¿no? Buenos y malos. Pero el juicio final le pertenece solamente a Dios, a nosotros. Nos toca coexistir y lidiar unos con otros y también pues ser instrumento de esa gracia de Dios. ¿Hasta dónde somos capaces de ser ese instrumento de Dios para que otros también lleguen a conocer a Dios? Y aún aquellos que a veces nos hacen la vida de cuadritos o nosotros mismos le hacemos la vida de cuadritos a otros, ¿no? Así que para mí es esto el significado de la red, ¿ok? De que habemos de todos y solamente a Dios le pertenece quiénes son los peces malos y quiénes son los buenos, quién es la cizaña, quién es la buena semilla o el trigo. Esa decisión final le pertenece solamente a Dios. A nosotros nos toca coexistir y hacer lo mejor que podamos de cada momento, de cada oportunidad, para que sean momentos de encuentro con Dios, en el prójimo, en el hermano. Después de esto, Jesús le pregunta a sus discípulos que si han entendido estas parábolas que Él les ha compartido. O sea, nuevamente, aquí es Mateo quien ha organizado este tercer discurso de Jesús en torno al tema del reinado de Dios o reinado de los cielos, como Él lo nombra. Y los discípulos le responden sí. Ahora, sabemos de que aunque su respuesta es sí, de que han entendido estas parábolas, sabemos de que no han comprendido a profundidad el significado de ellas, porque también sabemos de que hacia el final de la vida de Jesús, estos mismos discípulos que han dicho que sí han entendido estas parábolas del Señor, son los que lo abandonan y Pedro mismo lo niega que lo conoce, ¿no? O sea, ahora podemos preguntarle a Pedro, si tú estás diciendo que sí comprenden estas parábolas, entonces eso significa de que tú has encontrado, digamos, el reino de Dios a imagen del tesoro escondido o de la perla preciosa, ¿no? Y que te la has jugado y que has dado todo lo que tenías que dar para tomar posesión de este reino, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo abandonas? ¿Por qué lo niegas? En el momento más crucial de Jesús, ¿no? Así que el identificarnos con el reino, en hacerlo nuestro, es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida en lo cual constantemente tenemos que ir subordinando cosa tras cosa bajo el reino. Y que cada vez cada día el Señor nos pedirá, hoy también estás dispuesto a seguirme, a decir sí, a pesar de otras prioridades que se interponen ante lo que yo te ofrezco, ¿no? Y es algo que todos nosotros en el trayecto de nuestras vidas tenemos que ir respondiendo a esta invitación que Dios día tras día nos hace. Y es un proceso de vida, repito, en el cual tenemos que ir constantemente subordinando otras prioridades bajo el reinado de Dios, lo cual implica a veces opciones, decisiones difíciles, en el cual tenemos que sacrificar quizás algo que yo deseo, que yo quiero, por el reino. O sea, subordinarlo bajo el reino. Y esto a veces es difícil. La
lo que mencioné antes, ¿no? De que el reino de Dios, la vida en Cristo que Dios nos ofrece, pues es algo gratis que se nos da por la gracia de Dios. Pero a la misma vez, esta vida que Dios en Jesucristo nos da, aunque sea gratis, tiene consecuencias en las cuales yo tengo que subordinar todo bajo esta nueva vida que Dios me ofrece en Cristo. Y esto implica decisiones, implica sacrificios. El reino es gratis, pero las exigencias exigen y demandan decisiones que creará a veces conflictos en nuestras vidas. Pero esto es parte de la vida y parte del llamado que Dios en Cristo nos hace. Así que los discípulos le responden sí a la pregunta de Jesús. Y después Jesús dice, entonces Él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de la familia. Quizás aquí Mateo, como escritor y editor de este evangelio, se está modelando a sí mismo en estas palabras de Jesús, ¿no? De que un escriba toma de lo antiguo y de lo nuevo, de que un discípulo bien identificado con Jesús utiliza lo antiguo, o sea, la ley mosaica, los profetas, y también como lo nuevo que Jesús nos está dando para discernir cómo y por dónde Dios nos está llamando hoy en día. Así que un buen escriba toma de lo viejo y de lo nuevo, ¿no? De que tanto lo tradicional como lo progresista es tan necesario en nuestro caminar, de que no podemos prescindir de uno o del otro, ¿no? Tanto lo antiguo, podemos decir lo tradicional, como lo progresista, como lo nuevo del evangelio, son necesarios para responder a la iniciativa del Dios que viene constantemente a nosotros, y que tanto uno como lo otro es fundamental para nuestro caminar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.